Hola, buenas tardes. Dios nos bendiga. Amén. Estamos aquí en nuestro hogar otra vez para traer el maná, con el maná en las redes, el maná diario en las redes, algo que nació en el corazón de Dios. Y bueno, estamos un ratito antes para esperar que los hermanos se vayan conectando. Amén. Y para saber si la transmisión está saliendo bien, si se escucha bien, si el sonido está bien. Así que bueno, estamos aquí esperando. Vamos a ver que los hermanos se conecten para tener un momento de oración y para tener un momento en la palabra también. Así que bueno, vamos a ir saludando a medida que se vayan conectando los hermanos y vamos a esperar un poquito más, así los hermanos se conectan todos. Dios los bendiga. Amén. Tengan muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen día hoy. Es un día lindo. Ahora ha refrescado un poco, pero es un día lindo. Un día lindo para poder aprovechar. Así que bueno, ahí está Walter. Dios te bendiga, Walter. Amén, bendiciones. Estamos ahí. Esperemos que se sienta bien. Está bien el sonido. Está la música muy alta, algo. Ustedes ya que están ahí, díganos. Saludo al pastor Juan Carlos Mesia. Si está la música muy alta, avísennos. Si no sale la voz, si no, la dejamos a la música ahí. Porque es lindo tener una alabanza de fondo. Perfecto. Bueno, amén. Buenísimo. Gloria a Dios. Bueno, estamos una vez más aquí desde nuestro hogar, para poder llegar a cada uno de ustedes. Así que bueno, les pedimos permiso para entrar a sus hogares. Le damos Amén. gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares para poder compartir en esta noche, una noche más, el maná diario, el pan diario que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, muchas gracias, Walter. Bueno, ha sido un día lindo, hoy un día especial, hemos andado afuera. Estuve hoy visitando al pastor Juan Carlos Messi allí, estuve visitando en su casa, estuve charlando un rato largo con él, yo adentro del auto, el de afuera, por después en un momento ya estaba frío y bueno, tuve que dejar que el pastor volviera adentro, si no después iba a estar un poco mal de salud, ¿no es cierto? Amén. Y saludo allí a Susi Bellini. Dios te bendiga, Susi. Bendición, hermano. Gracias por estar presente. Amén. Estuvimos hoy un rato afuera. Tengo la oportunidad de salir yo. A veces no todos tienen la oportunidad de salir. Tengo un permiso para circular y bueno, anduvimos haciendo algunos mandados, haciendo algunos favores también. Así que bueno, tenemos la oportunidad de estar y de servir. Así que bueno, ¿tenés que saludar a alguien? No, el Señor les bendiga a todos, hermanos. Bueno, a veces con la mayoría de los hermanos conversamos por WhatsApp en el día o nos llamamos, nos hablamos y siempre estamos más o menos en comunicación, con algunos no tanto. Yo soy la que siempre les envío mensaje a los hermanitos del seminario, bueno, de primer año y segundo semestre. Muchos responden, otros no. Bueno, queremos también saber cómo están en este tiempo, si necesitan algo, siempre mando mensajes preguntándoles si están bien, si necesitan algo. Bueno, además de orar por todos ustedes, también queremos saber si necesitan algo, ¿no? Es nuestro anhelo compartir con ustedes todas las cosas y estar atentos, ¿no? A la necesidad también del pueblo de Dios, de esta gran familia. Así que bueno, gloria a Dios. Estuvimos hablando con el hermano Walter, conocimos la cara, con su esposa también. Estuvimos charlando también con su esposa, muy agradable los dos, realmente fue... Por una videollamada, Una videollamada, estuvimos sí. Charlando todo un poco, ¿no? Charlando un poco, siempre es lindo charlar del Señor, charlar de las cosas del Señor, para conocernos también, quiénes somos, para conocer a los hermanos, a cada uno de ustedes. Es un gusto. Saludo al hermano Dani Borrelli. Dani, querido. Amén, Dani, presente, bendiciones. Saludo a tu familia. Siempre presente, Dani.
realmente un hermano en Cristo muy fiel. Y bueno, ojalá Dios esté guardando tu vida. Y con él hemos Dani. trabajado algún par de años en el sector de oncología, preparando las quimioterapias, mientras que yo estaba en el tercero B. Le hacía una visita al hermano que estaba en oncología y ahí charlábamos un poquito de las cosas del Señor y yo volvía a mi sector y él seguía ahí. Y bueno, tengo un lindo recuerdo de nuestros tiempos, a las mañanas, sobre todo en el sector de oncología. Así que fue muy linda esa época de poder trabajar con un hermano en Cristo, ¿no? Como colegas y como hermanos de la fe. Así que gloria a Dios, que el Señor te bendiga, Dani, a vos y a toda tu familia, a tus nietitos que están re grandes. Qué bueno que se agrandó la familia. Así que es una gran bendición poder estar comunicados con ustedes, hermanos, y poder servir, ¿no? Servir en ser útil, ¿no? O tratar de ser útil, tratando de repartir el maná, ¿no? Aunque es el Señor el que reparte el maná, pero poder ser instrumentos, ¿no? De poder distribuir este alimento diario, Amén, ¿no? Que tanto amén. se necesita. Como decíamos ayer, cuando uno deja de alimentarse, el primer día no va a pasar nada, el segundo día no va a pasar nada, pero al cabo de una semana, si no te alimentás y no te hidratás, sea con líquidos, con sólidos, tu organismo comienza ya a tener síntomas de debilidad, sobre todo, Amén. ¿no? Debilidad, ¿no? Falta de concentración, y bueno, eso lo trasladamos a lo espiritual, ¿no? Si nosotros no nos alimentamos diariamente a través de la palabra de Dios, del alimento, del pan de vida, nuestra fe va decayendo, ¿no? Va decayendo y nos vamos debilitando. Y cuando nos debilitamos, ¿qué pasa? No solamente que tenemos el riesgo de enfermarnos, sino que el enemigo ataca. Fíjate que en las manadas, ¿no? ¿A quién ataca? Y en los relegados. A los que se van enfermos, quedando atrás, se van quedando en el camino. Los enfermos, los relegados. Los débiles. A esos ataca el lobo, ¿no? O el león. Siempre va a atacar a la presa que va quedando en el camino, porque la va observando desde lejos y va viendo, se va a quedar en cualquier momento, se va a quedar en el camino. Bueno, nosotros los hijos de Dios tenemos que alimentarnos diariamente, lo más que podamos, compartir y además no guardarnos para nosotros, ¿no? Porque lo que uno guarda para uno se echa a perder, se estanca, sino poder compartirlo, y qué mejor que hacerlo a través de las redes sociales que llega a tantos lugares, ¿no? Gloria a Dios. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. te damos gracias en esta hora, te agradecemos por un día más de poder estar en comunión con todos nuestros hermanos a través de las redes sociales, santo, a través del nombre, Face, de la página sea la del gloria, Ministerio la Agua de Vida de honra, las Naciones. sea la gloria, Señor, nos presentamos sí, cada uno de Señor. nosotros, Señor, en este lugar, Padre. Santo Primeramente, eres, Señor, santo queremos eres, que santo eres. que tú examines nuestras vidas, nuestros corazones, que también examines los corazones de mis hermanos Sí, que se Señor, están en el conectando. nombre de Jesús. Señor, queremos arrepentirnos, Señor. Si en algo te Pedimos hemos perdón, fallado en Padre, este nos día, arrepentimos, si ha habido algo en nuestro corazón que a ti no te ha agradado, si te hemos ofendido, Señor, de pensamiento, de hechos, de palabra, Señor, queremos arrepentirnos, Sí, Padre, y te Señor. pedimos perdón, Señor. Perdona nuestra falta, perdona nuestras rebeliones, Señor. Señor. Perdona nuestros enojos, Señor. Si en algún momento ha habido enojo sí, en nuestros Señor. corazones, perdónanos, Ahora, Señor, nos Señor, en el nombre de arrepentimos, Jesús. Padre. Señor, que esa sangre preciosa, Señor, que tú vertiste en la cruz del Calvario, esa sangre, Señor, que siempre está ahí, Señor, preparada para limpiar nuestra vida, limpiar nuestros corazones. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, sí, no solamente para limpiarnos y lavarnos, sino también para En el nombre hacer de Jesús. milagros, Señor, milagros poderosos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos entregarte este tiempo que vamos a compartir, Señor, un tiempo sí, agradable, Señor, en el un nombre de tiempo Jesús. donde estamos en comunión unos con En el otros, y a nombre de pesar de que Jesús. no podemos tener nuestras reuniones, Ayúdanos, Señor, Señor, ayúdanos, Padre, en el digamos, nombre de Jesús. en el templo, en la estructura de cuatro santo paredes, tu nombre, pero que sea entendemos, toda la Señor, que la gloria. iglesia somos todos nosotros, Espíritu Señor. Santo, Mis hermanos ministra, allí en sus Espíritu hogares, Santo, sus ministra. trabajos, donde Ministra, quiera que se están ministra, conectando, en el auto,
Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, Padre. Por eso te damos gracias en esta hora, Señor. Quédate con nosotros del resto de este día. Espíritu Santo de Dios, comienza a obrar, comienza a ministrarnos, Espíritu Santo. Toma control en nuestras vidas, que realmente sean tus palabras en esta hora. Que realmente tú estés, Señor, ministrando a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, Padre. Y en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, ejercemos esa autoridad delegada, Padre, y atamos todo el poder de las tinieblas, todo aquello que quiera venir en contra de nuestras vidas, en contra de la vida de los hermanos, toda oposición, Señor, en los aires, Padre, todo aquello que quiera perturbar, Señor, que quiera, Señor, traer cargas, luchas, Padre, lo resistimos y lo echamos fuera, Padre, fuera de este lugar, fuera de la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en este día. Ahora, Dios. Señor, que este alimento, Padre, que tú nos has dado en este día, Padre, nosotros Santo podamos, nombre, Señor, compartir, Aleluya, Señor, compartir. Así como Señor. tú compartiste el pan, Señor, cuando te reunías con tus discípulos y partías el pan, Señor, y compartías la copa. Nosotros queremos compartir el pan, pero este pan de vida, Señor, la palabra tuya, Señor, esa palabra que sale de tu boca, Señor, y que no vuelve vacía. Aleluya, Padre, en el nombre de santo Jesús, es tu Señor, quédate con nosotros, Señor, y bendice, Señor, y prepara todas las cosas en esta hora. Toca los corazones de cada uno de mis hermanos, Aleluya. Señor. Te damos gracias y te damos Gloria a tu toda la nombre, gloria y la Jesús. honra en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén, Amén, y Señor. amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga, hermanos queridos. Amén. Estamos aquí otra vez, bueno, para compartir la palabra del Señor. Había en mi corazón un mensaje y por ahí era un mensaje que yo quería darlo, pero el Señor es más convincente que yo. El Señor me dijo, quiero que hables de esto. Y uno tiene que ser obediente, porque uno puede, ¿sabe que usted puede dar su mensaje? Claro que puede dar su mensaje, porque Dios se lo permite, porque es la libre elección que usted puede tener. Pero no va a ser lo mismo, y tal vez usted puede dar un mensaje armado por usted, muy teológico, muy doctrinal, pero sin la fuente principal, que es el Espíritu. El Espíritu Santo realmente lo que hace es tocar los corazones. Amén. Cosa que la palabra del hombre no lo hace. La palabra del hombre puede estar muy, muy bien sazonada, puede tener muchas aristas y muchos vértices y montones de cosas, pero no es lo mismo cuando es de parte del Espíritu Santo. Amén. Así que yo creo de que lo que el Señor ha establecido en mi corazón ahora es algo que es del Espíritu, y ojalá que el Señor pueda tocarlo a usted y bueno, sacudirlo como sacudió mi vida también. Saludamos al hermano Roberto Peset, el pastor argentino, pastor argentino también, la hermana Janet. Roberto Peset, para aquellos que por ahí no lo conocen, es un pastor argentino que nació aquí también en el ministerio, creo, de Omar Olier. Trabajamos muchos años juntos, ¿no? Con Operación Argentina. Si estás escuchando, Roberto, si habremos trabajado en Operación Argentina, Roberto. Amén. Sí, sí. Si habremos trabajado con los hierros, ahí, porque él era herrero, reparaba. Bueno, el Señor usa nuestras habilidades naturales también ahora, para reparar. Así que nuestro hermano allí, hace muchos años que está en Estados Unidos, en Houston, Texas. Él está ministrando allí, creo que es una iglesia bautista, me parece. Y hace muchos años que está con su esposa Cristina y su hija ministrando allí. Así que los saludamos en el amor de Cristo. También saludamos al hermano Fabián Contreras. Fabián, Dios te bendiga grandemente. Bueno, después estaremos hablando a ver cómo siguen tus cosas, cómo están. Sepan que estamos orando por ustedes también, para que todo esto pase y pase rápido y que ustedes no tengan ningún contratiempo. Así que mientras estamos hablando, vamos a el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 15, verso 22 en adelante. El título estaba allí, que hablaba
el agua amarga de Mara. Y el título creo que llamaba Mara Nunca Más, porque bueno, es parte de lo que nosotros estamos viviendo ahora a través de Jesucristo. Y yo en mi corazón había saludo al hermano Pancho y su esposa, Vero, a Bauti, Bautista Fernández. Le damos la bienvenida también a la hermana Claudia. Bendiciones, Claudia, Dios te bendiga grandemente. Y bueno, yo en mi corazón había estado de hablar de Lot, del sobrino de Abraham. Y bueno, en algún momento lo voy a hacer, tal vez en otro momento. Y de cómo a veces el llamado que Dios hace, ¿no es cierto?, como lo hizo Abraham, y también yo creo que lo contaba Lot en ese momento. Y bueno, en algún momento Dios vio de que había otro pensamiento en Lot y tuvo que decidir y decirle a Abraham, bueno, que era el momento de separarse, ¿no? Y de que uno iba a ir para el norte y el otro iba a ir para el sur. Y vemos de cómo Lot eligió lo que era agradable a sus ojos. A veces nosotros elegimos lo que es agradable a nuestros ojos pensando de que es la bendición de Dios. Sabemos que pasa, ¿no? Como le pasó también a Samuel, cuando eligió también primero a Saúl y después a David. Cuando fue a elegir a David, quiso hacer lo mismo y elegir por su buen parecer a los hermanos de David, y Dios había visto otra cosa. Y bueno, a veces los hombres elegimos mal. Estoy haciendo una pequeña introducción de lo que también tiene que ver con las aguas amargas de Mara, porque a veces lo que parece dulce se convierte después en amargura. Y vemos de cómo Lot extendió sus tiendas hacia Sodoma y terminó metiéndose adentro, y todos sabemos después lo que pasó, que es una historia muy interesante para contar y para explayar. Pero hoy vamos a hablar de las aguas amargas de Mara, así que yo lo invito en Éxodo 15, del verso 21 en adelante, y con la ayuda del Señor vamos a orar y vamos a pedir la asistencia del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra del Señor. Sí, Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara, el nombre Mara. Entonces, ¿qué esto significa amarga? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio Dios estatutos, ordenanzas, y allí los probó Dios. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, aquí vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto y conducido por su siervo Moisés, ¿no es cierto? Después de la gran victoria, el pueblo emprendió un viaje por el desierto, y claro, en el desierto no hay agua potable, no había agua potable. También hay mucha enseñanza, que tal vez en algún momento lo vamos a dar, cuando Dios hace salir agua de la peña, ¿no? Que a veces, por una pequeña desobediencia, Dios te puede cortar la bendición, ¿no? Y dejarte la bendición no completa, porque fue lo que le pasó a Moisés cuando Dios le da la orden y que le hable a la peña, y Moisés golpea la peña, porque Moisés ya había hecho eso. Y el problema de Moisés fue el enojo, fue el enojo
que fue lo que lo hizo tomar una decisión apresurada. Desde su enojo, él golpeó la peña, desde su enojo con el pueblo, no enojo con Dios, ¿no? Sino que él estaba enojado con el pueblo y tomó una mala decisión. Y esa mala decisión lo dejó ver la tierra prometida desde lejos, pero no entrar a ella. Nosotros conocemos esa historia. Y aquí vemos que apenas habían pasado 3 días del camino cuando la gente empezó a quejarse por la falta de agua. El Señor había hecho un milagro tremendo, tremendo, aunque la ciencia ha estudiado y ha comprobado a través del carbono 14 y de algunos otros estudios más que en ese momento de la apertura del Mar Rojo dice que hubo un gran terremoto y se retrotrayeron las aguas. ¿Sí? Puede ser, la ciencia puede probarlo, puede ser, pero yo creo que si fue así, Dios provocó ese terremoto. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y si Dios le dio la orden a Moisés de cruzar el mar, era porque él sabía, y él tenía el control de todo. Él, tal vez su dedo tocó las aguas, hizo que produjera un terremoto. El dedo de Jehová, que fue el que escribió sobre la piedra y le dio las tablas a Moisés de la ley. Dios es muy poderoso, hermano, pero muy poderoso. Entonces Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo siempre digo que Dios hace lo que a Él se le antoja. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y quién le va a decir lo contrario? Nos tiene que pedir permiso a nosotros, ¿no? ¿Quién le puede decir a Dios, Dios, no hagas esto? En algunas veces el clamor del pueblo ha hecho que Dios cambiara un momento de opinión. ¿Se acuerda cuando Moisés dijo a Dios, porque Dios se había enojado tanto con el pueblo, dijo, los acabaré a todos, los raeré de la tierra y te daré un pueblo nuevo, Moisés? Y Moisés intercedió y tocó el corazón de Dios, y Dios no exterminó al pueblo. Que si uno lo viese con ojos humanos, podría decir, hubiese sido mejor por ahí para Moisés, ¿no? Pero Moisés tuvo compasión, porque Moisés tenía un corazón, de acuerdo al corazón de Dios también, era manso. Dice que no hay hombre, ni habrá hombre tan manso como Moisés. Era manso, tipología de Cristo Moisés. Y entonces Moisés intercedió y Dios cambió de opinión. Y aquí vemos al pueblo que pasaron 3 días, el pueblo peregrinó y llegó a un oasis. Dice que había un lugar donde había un ojo de agua, pero probaron las aguas y encontraron que eran no aptas para beber, no eran potables, digamos. No eran potables, no era un agua potable. Y por eso se llamó Mara ese lugar. Y el pueblo, yo me imagino, ¿no? Al pueblo de Dios sacado del desierto y viendo los portentos de Dios, que Dios los había arrancado de una esclavitud de Egipto y los había sacado y necesitaba purificar ese pueblo. Entonces Dios necesitaba pasarlos por el desierto. Bendiciones, Adrián. Dios te bendiga, Adrián Roldán. Dios necesitaba pasarlos por el desierto. ¿Se acuerda que ayer hablamos de las pruebas? De las pruebas que Dios nos prueba como a oro, a fuego. Y Dios necesita probarnos. Y Dios necesitaba probar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, así como nosotros, muchas veces decimos, este pueblo de Israel, estos judíos que Dios los salvó, ¿cómo es que le dieron vuelta al rostro? Se volvían a la idolatría. Moisés subía a la montaña y antes que llegara arriba ya estaban haciendo un becerro de oro, ya adoraban al becerro, ya hacían orgías y montones de porquerías que habían aprendido en Egipto y arrastraban. O sea, el pueblo arrastra costumbres paganas. Hoy el pueblo evangélico todavía arrastra algunas costumbres paganas. Nosotros también, claro. ¿Sí? No solamente los judíos.
nosotros como pueblo de Dios todavía arrastramos algunas Somos costumbres. idólatras. Sí, hacemos ídolos. Decimos, no, pero nosotros No adoramos somos ninguna cristianos, imagen. no adoramos ninguna imagen. Sí. Pero adoramos al pastor, adoramos al que canta. Adoramos, Profeta, al apóstol. claro, adoramos la adoración, ¿no? Tremendo eso, tremendo. Que adoremos la adoración. Claro, porque la idolatría es todo lo que pongamos nosotros en primer lugar En y no primer antes que lugar, Dios. en primer lugar, Eso es idolatría. Antes que Dios. Y a veces adoramos al adorador, siendo de que tenemos que adorar a Dios. La adoración, El creador, claro. la adoración por parte de los adoradores, que muchas veces nosotros enseñamos, ¿no? A nuestros ministros de alabanza, que allí están los hermanos, allí como Adriana, Lucas, Joana, que son los ministros de alabanza, y ellos saben de que nosotros les hemos enseñado de que la adoración, el momento de la adoración no es cantar, y no es cantar para el pueblo, para el hombre, sino es adorar a Dios. El ministro tiene que adorar a Dios. La iglesia tiene que adorar a Dios. El pastor tiene que adorar a Dios. La esposa del pastor tiene que adorar a Dios. Nosotros nos vamos a la iglesia a adorar a la adoración. O a cantar. No vamos a cantar, ni vamos a adorar al que adora, ni vamos a adorar al que ministra. Nosotros vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Hay un secreto? Sí, hay un secreto. Cuando usted adora a Dios, Dios derrama su gloria sobre su pueblo. Amén, se glorifica. Y muchos piensan de que es diferente. Cuando usted adora a Dios, la gloria de Dios desciende. Amén, Señor. No desciende la gloria de Dios por la adoración hacia el pueblo. El pueblo de Dios debe adorar a Dios con su boca, con sus labios, en el espíritu y en verdad. Amén. Adorar con su cuerpo, con sus ojos, con sus labios, su ser debe adorar a Dios. Y aquí el pueblo de Dios, ni bien salió de Egipto, ya tenía una actitud de rebelión. Ya tenía una actitud de rebelión y se rebelaron en contra de Moisés y hablaron en contra de Moisés. Y después de acampar en Mara, el pueblo comenzó a pedirle a Dios que hiciera otro milagro. Dios había hecho un milagro muy grande al sacarlos de Egipto. Al sacarlos, y no los sacó con las manos vacías, hermano. Dice que los egipcios, con tal de que se fueran, les dio oro, plata, comida, ropa, de todo. Los llenó de todo para que el pueblo se fuera, porque era tanto la presión de Dios sobre el pueblo egipcio que lo que querían que se fueran, les dio de todo. Dios les proveyó de todo. ¿Y saben qué? El oro que Dios le dio la oportunidad que se llevaran de Egipto, lo usaron para hacer el becerro de oro. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Se cansaron de esperarlo a Moisés, ¿no? Qué ironía, claro. Qué ironía, porque el pueblo de Dios te bendice. Dios te bendice al pueblo de Dios con oro, con comida y con montones de cosas. Y la primera oportunidad que tuvo el pueblo lo usó para adorar a un becerro, adorar a Satanás, adorar a Baal. Es tremendo, porque Dios a veces nos bendice, claro, a veces Dios nos bendice y en nuestra administración de las bendiciones de Dios a veces adoramos al diablo, a Satanás, porque no le damos la gloria a Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar a Dios. El ser humano fue creado, el Hijo de Dios fue creado y fue rescatado para su adoración. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo. Dice que en el cielo vamos a estar de continuamente adorando al que vive por siempre. Gloria a Dios. Así que esto es un ensayo. Así como el pueblo no entendió esto, y después de acampar en Mara, dice que ellos acamparon allí y el pueblo murmuró, dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Entonces Moisés tuvo que clamar a Dios. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Las aguas se endulzaron. ¿Saben qué? Ese árbol, ese madero,
es el que sacó la amargura de las aguas. Amén. Ese madero es la cruz, hermano. Amén. Es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el que sacó las amarguras de nuestra vida, De nuestra alma. de nuestra alma. Amén. Sí, Señor. Oraron a Dios y Moisés fue y Dios le mostró ese árbol, ese madero. Y él tiró ese madero a las aguas y esas aguas fueron endulzadas, eran aguas amargas. El agua amarga era nuestra vida, hermana. Nuestra vida antes de conocer a Cristo, antes de la cruz. Ese árbol que fue tirado era un madero, tipología de la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo nuestra vida cambió, nuestras aguas fueron endulzadas. Gloria a Nuestra Dios. vida pasó de amargura a salvación, de perdición a libertad. Nosotros vivíamos quejándonos. Aún antes de conocer a Cristo, Dios nos guardó y nos bendijo. Y Dios nos mantuvo para poder ser salvos. Pero nosotros siempre renegábamos de Dios. ¿O no? En cada oportunidad que nosotros teníamos, ¿no insultábamos a Dios? ¿Sí? No solo con nuestros hechos, con nuestros labios. ¿No habremos lanzado insultos cuando nos pasaba algo a Dios? Claro que sí. Claro que sí, que insultábamos a Dios. Y Dios allí decía, hijo, yo todavía te amo, porque eres mi creación y yo en algún momento voy a acercar mi cruz a ti para que seas salvo, para endulzar tu vida. Amén. Sí. Cada vez de que hay un movimiento de Dios y Dios cambia las cosas, deja estatutos y ordenanzas. Y allí Dios los probó. Dios probó el corazón de su pueblo allí, en ese lugar. En ese lugar el pueblo fue probado. Y fueron puestos estatutos y ordenanzas para ser respetados, igual que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ha dejado estatutos y ordenanzas para que nosotros cumplamos. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. No fue solamente ahí. No, Él no vino a quitar la ley, sino vino a que la ley fuera efectiva en Él. Amén. La ley se cumplió en Él. En Él. No dejó pasar ni una tilde ni una jota. Amén. Muchos dicen la ley es mala. No, la ley no es mala. Porque por la ley el pecado fue puesto en evidencia. Así es. Y si el pecado no fuera puesto en evidencia, ¿cómo será descubierto? El pecado fue puesto en evidencia porque la ley es la que marcó el pecado. Porque la ley de Dios es la que dijo, no harás esto, no harás lo otro. Y fue puesto en evidencia, pero no había forma de quitar el pecado por completo. No había forma. Porque los sacrificios de animales lo que hacían era cubrir el pecado. Necesitaba un sacrificio santo y perfecto para que la ira de Dios fuese totalmente calmada. Porque la ira de Dios iba a ser en contra de la humanidad, nosotros. Amén. Y el sacrificio de Cristo aplacó la ira de Jehová. Amén, sí, Señor. Y nos libró de la muerte a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, Dios lo usó grandemente después, pero el pueblo de Israel se rebeló montones de veces. Y aquí vemos de que el Señor le dice, y dieres oído, dice, porque dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de Dios, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ninguna de las plagas que envié a Egipto, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muchas veces el hombre no entiende las cosas que suceden y lo culpa a Dios. Y escucha otras voces. Y escucha además, otras ¿no? voces y lo culpa a Dios porque está lejos su fracaso. corazón de Dios. Y aún muchos cristianos se han enfriado
y se han alejado de Dios, Amén. porque ellos culpan todavía de las cosas que suceden. Sin embargo, Dios ha dejado estatutos, ha dejado ordenanzas para que el pueblo de Dios lo cumpla. Así es. Por el pueblo de Dios se revela a la primera. Ustedes piensan de que si Dios los llevó al desierto, Dios no le iba a dar agua. Pero el pueblo de Dios lo que quiere siempre, todo al instante, todo. Hoy mismo, hoy en este tiempo, la iglesia de Cristo quiere todas las bendiciones de parte de Dios, pero no quiere pagar ningún precio. No quiere someterse a la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que ellos quieren. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren luchar ni pelear por ella. No quieren pagar el precio de pasar por el desierto. El desierto es el que forma al Hijo de Dios. Amén. Sí, sí. Cristo fue llevado al desierto. Él mismo fue. Cristo fue llevado al desierto. Él pasó por todo. Él tuvo que pasar también por el desierto Así es. para llegar a la cruz y cumplir con la voluntad de Dios. Pero Tuvo nosotros, hambre también. claro, En el pero desierto tuvo hambre. nosotros no queremos llegar al desierto. Amén. Así es. Y si llegamos al desierto queremos todo. No queremos pasar por nada. Y el pueblo de Dios llegó a ese lugar allí, a las aguas amargas de Mara, porque no hizo todo el camino, porque el pueblo lo que quería era agua. Entonces, en el primer pozo que encontró, quiso beber. ¿No le ha pasado eso a usted? Que a veces quiere beber del primer pozo que encuentra y se encuentra después que esas aguas son amargas. Bebe de ese pozo porque tiene sed. Y ese pozo de aguas amargas, que muchos son los que quieren beber enseguida. ¿Por qué? Porque no quieren caminar un poco más. Y muchos beben de esas aguas amargas. Y esas aguas amargas andan por todos lados. Distintas fuentes, ¿no? distintas fuentes. Distintas fuentes. Pero son aguas amargas. Muchos han ido a ver hechiceros, agoreros, brujos, manos santas. Mucho pueblo de Dios aún sigue teniendo todavía estas creencias. Amuletos, Todavía conservan algunos tradiciones, imágenes en sus casas. costumbres. Y bueno, y si esto lo va a ayudar a Dios, dejo la Virgencita de Guadalupe Atrás de la puerta. o la Virgencita de Luján, la dejo todavía ahí porque ayuda. Sí, San todo Cayetano. ayuda. O la estampita de San Cayetano con la espiguita de trigo detrás de la puerta. Y porque todo ayuda, dicen. Claro, es la fe. Sin embargo, todo eso es abominación para Dios. Idolatría. Si tienes algo de eso en tu casa, échalo fuera, ya. Amén. Ya ahora, levántate. Levántate de allí del asiento donde estás mirando. Ya, vete. Ve y ve a sacar esa estampita de San Cayetano y tírala, rómpela. Rompe esa espiguita de trigo. Rompe a San Jorge. A San Cayetano. Y a tantos santos más. Rómpelos, tíralos. No sirven. Amén. Son sordos, mudos y ciegos. Amén. Y a Dios no le gusta eso, porque Dios es un Dios muy celoso de su pueblo, de sus hijos. Amén. Y todavía hay algunos que creo que el 1 de marzo o el 30 de marzo es que toman la caña con ruda. No, abril, el 1 de abril. El me 1 de parece. abril, no sé, yo... Porque nosotros antes lo hacíamos, ¿Sí? ojo. La yo caña con nunca- ruda. Yo nunca lo tomé porque nunca Era me una gustó. tradición de la familia. Te hacían tomarla aunque no quisieras. Porque decía de que iba a estar sano Claro. todo el año. Exacto. Es el capítulo 20. Es muy acertado eso, Walter. Pero hay gente que todavía conserva eso. Mira, si San Cayetano fuese tan bueno para conseguir trabajo, cada No vez había iría, tanta desocupación, ¿no? cada vez iría menos gente. ¿Eh? El 7 de agosto, ¿no? Sí, que- Cada vez menos gente iría.
Y todas esas cosas son abominación para Dios. Así es. Y el hombre piensa de que puede ayudar a Dios todavía, pero Dios no quiere eso. Dios quiere tu fidelidad a Él. La lealtad. Porque eso es prostitución. El pueblo de Dios se prostituyó. Se prostituyó con otros dioses. Amén. Y por eso que el pueblo de Dios pasó tantas amarguras, tantas vicisitudes, tantos problemas, tantos traumas, porque el pueblo de Dios se volvió a otros dioses. Enseguida se mezclaba con pueblos paganos y adoptaba las prácticas paganas de esos pueblos. Aquí vemos cómo el pueblo de Dios se quedó con el primer pozo que encontró. Y no siempre el primer pozo es el pozo de la bendición. ¿Por qué? Porque no es lo que tú crees, sino lo que Dios dice. No es lo que tú ves, sino lo que Dios ve. Amén. Y vemos de que el pueblo tuvo que forzar un milagro de parte de Dios para cambiar esas aguas. Pero así todos, ese pozo era pequeño, porque era un pozo pequeño. Dice la hermana Norma. El 1 de agosto tomaban la caña con ruda. Sí, horrible. Tomábamos, ¿no? Todos. Porque, yo también la tomaba. A mí la ruda nunca me gustó, ni el olor siquiera. Y la caña. Y la bebida blanca tampoco. Nosotros cuando éramos chicos, nuestros padres nos hacían tomar una copita de eso. Horrible, y guay horrible, que dijeras que horrible. No. Te lo tenías que tomar igual. Decías, ¿no te querés enfermar en todo el año? Tomate la caña con ruda. Tremendo, ¿no? ¿Y Sí. cuántas prácticas de la cultura argentina? Tradiciones. De la Pachamama, del El gauchito horóscopo, Gil. algo que No, de sí, astrología. Pero el horóscopo. de la parte cultural También. del pueblo, De la de tierra, los pueblos de la antiguos, cultura, sí. ¿no? De rendirle La culto Pachamama. aún a los ríos, a los árboles, a los Amén. animales. Sí. ¿Cuántos aún cristianos todavía hay que todavía creen en esas prácticas, ¿no? Y ¿sabes qué, hermanos? Son prácticas diabólicas. Así es. Porque eso no te ayuda a nada, eso lo que te hace te ata. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios ignorante, ¿eh? No ignorante, no es una ofensa ser ignorante, sino que ignorante quiere decir ignorar la verdad, ¿eh? Ignorar lo de la Pachamama, verdad, ¿eh? sí, en Jujuy. Y muchas Así veces es. la gente ignora Ajá, sí. ignora estas prácticas y Sí. las sigue practicando. ¿Y sabe qué? Es cierto eso, Fabián, y El vos té con igual, ruda, sí. Y mucho pueblo ignora y se ata, descuidadamente se ata con estas prácticas. Exacto. Y vos ves mucho pueblo de Dios enfermo, mucho pueblo de Dios atribulado y todavía con ligaduras. Mira, esto no es que vamos a hacer sanidad interior, regresión al vientre de tu madre, como eso no lo creemos en eso. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fue clavada el acta de los decretos que nos Amén. era contraria. Así es. En la cruz del Calvario fue clavada esa acta y esa era la ley que nos acarreaba las maldiciones. Cristo cortó toda maldición. Él se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos, porque Amén. la muerte en cruz era una maldición, eran para los malditos. Él se hizo maldito para que nosotros Amén. fuéramos bendecidos. Aquel que tiene a Cristo es bendecido. Aquel que se vuelve y abandona a Cristo, corre el riesgo de que esas maldiciones los vuelvan a alcanzar. Pero si tú afianzas tu fe en Cristo y estás seguro en Cristo, esas maldiciones no te pueden alcanzar. Las maldiciones se cortaron allí en la cruz del Calvario. Allí en el Calvario se cortó toda obra de maldad que nos podía alcanzar a nosotros. Jerónimo, bendiciones Jerónimo, Hola, tanto Jero. tiempo que no te vemos, hijo querido. Entonces allí se cortó todo, no hay nada que nos alcance. Pero si tienes algo de que todavía estás practicando ese tipo de cosas, sácalas de tu casa. Amén. Sácalas. Amén. Aún mira, la Biblia abierta en el Salmo 91 O en el 23. o en el Salmo En la 23 mesita de luz. no te va a guardar.
porque lo que guarda es practicar la palabra, creerla y practicar la palabra, orar con la palabra, pero no abrir la Biblia, porque la Biblia es un libro. Si es la palabra de Dios, pero cuando se pone en marcha a través del Espíritu Santo. Pero si no, es un libro, es un logo, es una historia. Pero si tú lo pones en práctica, ahí es cuando se pone efectiva. Amén, amén. En el cumplimiento de la palabra se pone efectiva a través del Espíritu Santo. Pero no tenerla abierta en la mesita de luz, sino es practicarla. Vamos a ir al último versículo, que aquí hay una revelación muy importante. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas, porque ellos eran muchos, eran millones, y no podían depender de un solo pozo, Claro. porque Dios le endulzó el pozo, pero no para que se quedaran allí, sino el campamento era más adelante. Si ellos hubieran ido un poco más adelante, entonces ellos no tendrían que haber pasado por ese proceso. Y allí hay, en el último versículo hay una revelación que habla de Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Vamos a ir Mateo capítulo 10, verso 1. Y también después vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 1. Increíble, ¿no? 10.1 y 10.1. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los 12 discípulos. Los 12 discípulos, 12 fuentes de agua. Amén. 12 discípulos, 12 fuentes de aguas, de salud, de poder. Y fíjense, en Lucas capítulo 10, verso 1, dice, después de esta cosa, designó el Señor también a otro, ¿cuánto? 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde habían de ir. Y en el verso 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué tremendo, ¿eh? ¿No? Autoridad. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Sí. Esto no hay revelación propia. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo y habla de Cristo. Sí. Habla de Cristo en las aguas amargas de Mara, cuando el madero tipifica la cruz de Cristo. Y habla de Cristo cuando Cristo comisiona a los 12 apóstoles y después comisiona a los 70. Llegaron al Indo de Vida 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Habla de un lugar de reposo, un lugar de sanidad, un lugar de agua fresca, un lugar que se consigue cuando llegamos a Cristo. Y autoridad sobre todo demonios. Autoridad sobre todo demonios, sobre todo principado. La dio palabra de Dios está completa. Amén. Dios necesitó pasar al pueblo de Israel por el desierto y llegarlo a las aguas amargas de Mara. Por eso que es Mara, no es para siempre. La amargura no es para siempre, la desolación no es para siempre y las aguas amargas no serán para siempre, porque cuando llega la cruz de Cristo, las aguas se endulzan nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque hay reino. En la obra de Cristo hay reino. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Él comisionó a los 12 y a los 70, era para anunciar el reino. Que el reino de Dios se había acercado. Y en Él había reposo. En Él había fuentes de agua. Anunciar el reino
de Jesucristo. En Cristo está el reposo, en Cristo está las palmeras que te dan sombra y que te dan calidez, que te dan frescura en el verano y que te dan refugio en el tiempo de lluvia, en el tiempo de invierno. Y hay aguas de salud ahí en ese lugar. Porque mirá lo que dice, lo que vos decís, la salud, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios, y Egipto es tipología del mundo. Amén. O sea que ninguna enfermedad de las que envíe al mundo, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea que te da una promesa, promesa de sanidad para tu vida. La promesa de Dios estaba en obedecer, en la obediencia. Sí. Todo va a volver a la obediencia. Porque Él le dice directamente, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que enviaron los egipcios te enviaré a ti. Tiene una condición, claro. Obediencia. Para cumplir esa promesa. La obediencia de Dios es la que nos da el descanso en Él. Amén. La obediencia a Dios es la que nos da la salud a nuestra alma, la salud a nuestro cuerpo. Es la que nos lleva a las fuentes de agua de vida eterna, Amén. Que es Jesucristo nuestro Señor. Es el que te lleva a la sombra de las palmeras, la sombra del Omnipotente, bajo cuyas alas nosotros estamos refugiados. Y te da sombra en medio del desierto, el calor asolador. Cuando el pueblo de Dios caminó por el desierto, había una nube, Amén. Que los guardaba del calor del desierto. Mantenía frescos. Y en la noche y había una columna de fuego que los guiaba y les daba calor en el frío. A la noche, sí. Los guardaba. El Señor tiene todo preparado. Su palabra es excelente. Es algo extraordinario. Amén. Su palabra. Su palabra nos lleva a la verdad, nos lleva a Cristo en todo, en todas las cosas nos lleva a Cristo. Amén, amén, amén. Es el eje central. El eje de la vida es Cristo, es de Cristo y para Cristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo está sustentado en Cristo. Amén, amén, amén. Realmente es tremendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque está llevando a su pueblo a salir de la esclavitud. Durante mucho tiempo el pueblo evangélico ha estado prisionero dentro de las iglesias. Qué tremendo es. Increíble. Cristo te liberta, te rompe las cadenas y la iglesia, que es la que te tiene que cuidar, que te tiene que enseñar a mantener la libertad en Cristo, es la que te pone preso de nuevo. No toda, ¿no? No, claro que no toda. Pero han llegado a que un cristiano pueda estar prisionero dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por los estatutos de hombres, por las leyes de hombres. Porque Dios te ha llamado a libertad, no a esclavitud. Dios te ha hecho libre en la cruz del Calvario, no para que seas esclavo del hombre y de los caprichos de muchos hombres. Y además te hacen beber esas aguas amargas. Claro que sí. Cuando no te enseñan la verdad, cuando no te enseñan a respetar, a obedecer, vos estás bebiendo las aguas amargas. Y las aguas amargas tienen una consecuencia. Así es. Así es, pueblo de Dios, que estás todavía prisionero, corre. Amén. Yo no te estoy diciendo que te vayas de tu iglesia. No te tienes que ir, porque tienes que tener un lugar donde congregarte. Pero abre tus ojos y tu corazón. No dejes que te den aguas amargas. Porque el Señor ha preparado 12 fuentes y 70 palmeras. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la comisión que le dio Él a los discípulos y a los 70. Es el reino. Dios te ha dado aguas para beber, aguas puras. Te ha dado sombra para estar.
No te dejes engañar con las aguas que primero encuentras. Porque esas aguas son amargas y muchas veces mucho pueblo está dentro de las iglesias por miedo. El perfecto amor echa fuera todo temor y el perfecto amor es Cristo. Amén. Cristo es el perfecto amor. Y acá cuando habla de acampar quiere decir reposo. Reposo. Descanso. Es donde el pueblo acampó. Descanso. Y allí levantó el tabernáculo. Allí levantó un lugar para adorar a Dios. Amén, amén. Junto a las aguas. Así es. Junto a las palmeras. El pueblo reposó. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es en abundancia. Un solo pozo no alcanzaba para tanto pueblo. Había más adelante. No te quedes con la primera impresión. Camina un poco más. Camina un poco más en el Señor y alcanzarás la bendición plena. Amén. Dios tiene una bendición plena para tu vida. Tiene una bendición plena para tu familia. Las aguas amargas, así como dice, es la religión. Amén. Así como dice Walter, ¿es cierto, Walter? Las aguas amargas es la religión. Y la religión nos salva. Dice, los religiosos quedarán fuera. Amén. El que salva es Cristo. Amén. Es el único que salva. Y la verdadera fe es aquel que camina con Cristo. Esa es la verdadera fe. Aquel que camina con Cristo. Mira, no dejes que te engañen. No dejes que te culpen. Porque muchos te culpan desde el púlpito. Te dicen, porque estás así, porque estás en pecado. Te juzgan por tu vida. Y si tú tienes un trabajo y estás trabajando, alimentas tu casa y tienes tu cosa, pero no tienes un auto 0 kilómetros, no tienes una mansión y no te vas de vacaciones, lo primero que dicen, mira, estás en pecado. Un pastor fracasado. Sí, o un pastor o un hermano de la iglesia. Sí, o un líder, un obrero. Porque viene en bicicleta a la iglesia, dice que es un fracasado. Dios mío. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios ve tu corazón, no ve tu bolsillo. Lo que pasa es que en este tiempo a muchos les interesa que tú seas un exitoso. Porque miran tu bolsillo, hermano. Miran tu bolsillo, no miran tu familia ni tu corazón. Ellos no ven ministerio en ti, lo que ven en ti es una cuenta bancaria. Y muchas veces eso es lo que frena, porque hay muchos hermanos que son pobres, porque están luchando para salir adelante, porque han conocido al Señor hace poco y han pasado problemas porque no le han sabido enseñar cómo se vive una vida cristiana para que Dios tenga la bendición en tu casa. Y entonces en vez de enseñarle lo juzgan. Amén. Por cómo vas vestido. Porque vas vestido humildemente, te hacen sentar atrás. O no puedes llegar a ser un líder de la iglesia porque tú no tienes un vehículo o porque no tienes un buen pasar y porque no tienes tiempo disponible como ellos quieren para que tú sirvas a Dios. Tú puedes servir a Dios en la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Amén, sí, Señor. Porque el campo está blanco para la siega afuera, no dentro. Adentro ya nos predicamos entre todos, todos estamos gordos de tanto comer, pero afuera la gente necesita el agua. Amén. Afuera la gente necesita las palmeras. Afuera la gente necesita el maná. Y el maná es diario, porque nadie podía guardar el maná porque juntaba gusanos. La misericordia de Dios se renueva diariamente. Amén, gloria a Dios. Sí, diariamente Señor. La palabra es fresca. Amén, sí, Señor. Y Dios te necesita afuera. No importa tu condición. Dios no mira tu cuenta bancaria. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto. Que tal vez tú no lo sabes. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no te puedes llevar ni un solo peso. Todo quedará aquí. No te puedes llevar ni tu auto, ni tu casa, ni tus joyas, ni tu Rolex. No te puedes llevar nada. ¿Sabes que estás amontonando riquezas?
para los impíos y para los hijos de Satanás que se van a quedar en la gran El tribulación. anticristo. No les dejes nada, invierte en el reino. No te digo que vivas una vida de pobre. No, no. Dios te va a bendecir y puedes vivir una buena vida, pero que no corras detrás de esa vida, detrás de la abundancia de dinero y de las cosas materiales. Si tienes la oportunidad de invertir y comprar algo para el reino, hazlo porque Dios te lo va a devolver. Nadie te está pidiendo, nadie te va a pedir dinero. No, no, no. ¿Por qué? Porque esto no es una obra de dinero, esto es una obra de fe. Amén, amén, amén. Esto es una obra de amor. Y así como dice la hermana, Dios pesa nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Mirá lo que dice el pastor Mesia. Me imagino que San Pablo, cuando hablaba en Filipenses, que a veces tenía necesidad, debería estar en pecado, ¿no? En fin, esclarecedor y empático, pastor. Y claro, sí. ¿qué podríamos decir? Sé vivir en la escasez, pero también en la abundancia. ¿Qué podríamos decir del apóstol Claro. Pablo? ¿No? Decimos, fue un fracasado porque él dice que vivía en la pobreza también, sabía vivir Tuvo en la escasez y estuvo preso. Amén. Estuvo preso y fue muerto. ¿Cuántos apóstoles hoy vemos? Apóstoles, digamos. Vemos hoy en la escasez. ¿Cuántos apóstoles vemos presos y predicando en las cárceles y escribiendo las cartas que escribió Pablo a la iglesia? Tremendas cartas de Pablo a la iglesia. Amén. ¿Cuántos de esos vemos? Hoy no vemos nadie de eso. Todos en la opulencia, yates, aviones privados para viajar, porque dicen, no, porque un hijo del rey debe vivir como un rey. ¿Quién te dijo que eso es así? ¿Entendiste mal esa palabra? Siervos inútiles Eso es lo que son. somos todos. Yo soy un siervo inútil. Tú también. No te Amén. ofendas, pero es así. Lo dice la palabra. ¿Qué dijo que escogió lo Dios? Lo vil. ¿Qué? ¿Escogió lo excelente? Lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que somos, hermano. Si entendemos eso, nuestra vida espiritual tiene que ser buena. Si no hay humildad y no hay mansedumbre en tu corazón, Dios no te puede usar. Amén. Si tú te crees más que otro, Dios no te puede usar. Si piensas de que porque eres pastor, eres el número uno, Dios no quiere eso. Lee el libro de Ezequiel, cuando habla de los pastores asalariados, los que comen la grosura de las ovejas, los que se aprovechan de las ovejas y no las cuidan porque son asalariados, viene el lobo y se las come, porque no le interesan. A un pastor que le interesa la oveja, te va a decir, mira hermano, estás caminando torcido, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Amén. Ese es un pastor que ama a las ovejas, que habla del pecado y del arrepentimiento, que habla de la cruz de Cristo, que la cruz de Cristo sigue abierta y que todavía hay oportunidad Amén. para cada uno de nosotros. Así La es. cruz sigue abierta. Gloria a Dios. El camino de Dios, el camino del Evangelio es un camino de arrepentimiento diario, de entregar nuestras pasiones diarias, de crucificar nuestra carne, de morir día a día. El que esté vivo todavía no le sirve a Dios, porque Dios te necesita muerto para que Él pueda vivir a través de nosotros, a Amén. través de la obra de la cruz. Así es. Hermano, querido amigo, es tiempo de reflexionar y ver cómo estamos viviendo. ¿Qué agua estamos tomando? ¿Estamos forzando a Dios a hacer un milagro para vivir como nosotros queremos nuestra elección? Así como hizo Lot, que eligió vivir en Sodoma. Y después que Abraham lo liberó, volvió otra vez a Sodoma. A veces te liberan, pero el mundo todavía te tira y vuelves al mundo. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Porque las cosas que había dejado todavía le interesaban. Muchas veces los intereses del mundo todavía te sacan de la visión del reino. Amén. Es tiempo de volverse a Dios de corazón y hacer la voluntad perfecta de Dios. Es un tiempo donde los pregoneros, como Juan el Bautista, serán los que se necesitan en este tiempo.
para pregonar lo que viene, para anunciar que Cristo viene a buscar la iglesia. Amén. Amén. Ese tipo de pregón se necesita, ese mensaje que despierte a uno de los fariseos, a uno de los religiosos, porque también ellos tienen la oportunidad de salvarse todavía. Pero ¿quién? ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? ¿Quién les hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero tienes que estar preparado a decir la verdad, cueste lo que cueste. Aunque pierdas algunos amigos que no son tan amigos. Porque el decir la verdad muchas veces duele. Y no a todos les gusta. Así es. Pero Dios necesita pregoneros de la verdad. Amén. No aquellos que tomen el primer agua, sino los que vayan a la fuente, que es fuente de vida eterna, que se llama Jesucristo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar y a rogar a Dios Sí, Señor. de que podamos entender el plan de Dios, de que ya no es tiempo de jugar al evangeliquillo, que ya no es tiempo de andar jugando a ver qué somos o qué no somos, de qué bando estamos. Ya no hay tiempo. Es tiempo de decidirse y de tomar realmente este legado que nos ha dejado la Iglesia Apostólica. La primera iglesia. No hay una nueva reforma apostólica. Es una sola. Y esa es la iglesia que dejó Jesucristo instaurada, para que nosotros sigamos esa línea. No hay nuevas líneas, no hay nuevos mensajes. Ya está todo dicho. Solamente tenemos que pregonar lo que se hizo en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque los primeros tiempos es como ahora. Porque como en los tiempos de Noé también, como en los tiempos de la abominación desoladora, como en los tiempos cuando fue destruida Jerusalén, como en el tiempo de la diáspora, como en el tiempo de la persecución. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Que nos vengan a perseguir? Como tuvo que hacer Dios para sacar a su pueblo del lugar. Porque el pueblo ya estaba haciendo una enramada. Dijo, vendamos todas las cosas y hagamos un pueblo cristiano. Un barrio cristiano. Que tengamos todas las cosas en común. ¿Sabe que muchos pensaban de que era así? Pero Dios no quería eso. Dios dijo, yo lo necesito esparcido en las naciones, no que hagan una enramada. Porque ellos pensaban de que Cristo venía ahora. No habían entendido todo el mensaje. Entonces Dios tuvo que perseguirlos. Amén. Tuvo que perseguirlos, hacerlos perseguir para que se pudieran ir a las naciones. Hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos persigan? ¿Estamos esperando de que nos corten el mensaje? Aprovechemos donde hay libertad, y hoy hay libertad. Amén. Sí, Señor. Aprovechemos la libertad de las redes. En algún momento alguien no va a querer esto. Y lo van a querer borrar. Y nos van a querer borrar y nos van a querer prohibir porque va a decir que es un mensaje xenófobo, van a decir que es un mensaje que va legalista, en contra de las leyes del mundo, que no vamos a poder hablar ni de los homosexuales ni de las lesbianas y no vamos a poder hablar del pecado. Este es el tiempo de hablar, hermano, no esperemos más. No esperemos más. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he soltado tu palabra, Señor, y tu palabra es dura, Padre, pero es una palabra que toca los corazones, que nos despierta. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Sí, Señor, te alumbro. Oh, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Como tiempo de Juan el Bautista, ese mensaje se necesita. Como en el tiempo de Noé, ese mensaje se necesita. Un mensaje de los últimos tiempos. Señor, yo te ruego, Dios mío, para que tú levantes un pueblo que abra sus labios, Señor, y pueda soltar este mensaje. Que no se queden con el primer pozo, Señor, que son aguas amargas. Pero Dios las tuvo que endulzar. Pero es un pozo pequeño. Sí, Señor. Si caminas un poco más, encontrarás las vertientes verdaderas que salen de la fuente del reino. Sí, Señor. Son aguas de vida eterna.
Nosotros tenemos esa oportunidad de poder anunciar el reino, anunciar las fuentes de agua, anunciar las palmeras, el reposo de Dios. Solamente habrá reposo cuando el Señor venga a buscar su iglesia. El Señor nos va a guardar en este tiempo, pero no es tiempo de reposar, es tiempo de levantarnos. El Señor nos va a dar descanso, descanso espiritual, nos va a fortalecer, pero es tiempo de hablar, es tiempo de lanzar la palabra. Ya no hay tiempo para perder, el tiempo se ha terminado. Por eso, Señor, yo te ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que están escuchando y aquellos que van a escuchar este mensaje, que sean sacudidos, que tu Espíritu Santo los sacuda. Trastorna, Padre, trastorna las vidas. Señor, hay mucho pueblo con ministerio. Sí, Señor, aleluya, Padre. Porque los ministerios no te los da el pastor, ya te los dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo, santo. Hay mucho pueblo con ministerio que no sabe que lo tiene, pero mira, tú tienes en los ministerios porque el Espíritu Santo viene con Cristo. Sí, Señor. Y cuando tú has recibido a Cristo y has recibido el Espíritu Santo, están los dones, los talentos y los ministerios. Sí, solamente Señor. tienes que activarlo y lo vas a activar cuando empieces a hablar de Cristo. Amén, Señor. Oh, bendito Hay muchos Dios. evangelistas, muchos maestros, muchos misioneros, muchos pastores que están dormidos porque muchos le han dicho, no, tienes que esperar porque no tienes tiempo, porque tú eres pobre, porque tú no estás bien vestido, porque tú tienes el pelo negro, porque tú no sirves por esto y por aquello, porque tu cuenta bancaria está en cero. Tú no puedes ser un pastor, tú no puedes ser un evangelista. Mira, te están mintiendo. Despiértate, porque tú puedes ser todo eso y no necesitas todo lo demás, porque todo le pertenece a Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Oh, bendito Dios. Y Dios trabaja con quien Él quiere. Sí, Nadie le Señor. puede decir a Dios qué hacer. Por eso tú has sido llamado. Santo, Señor. Has sido llamado para anunciar a Cristo. Despiértate, habla, predica. A tiempo y fuera de tiempo tú has sido libre. Porque Cristo te libertó en la cruz del Calvario. Señor. Aleluya, Padre. Él te libertó, hermano. Estás libre para hablar, libre para anunciar. Tú eres la iglesia. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es el pastor. La iglesia no son los líderes, la iglesia eres tú. Tú eres el pueblo que Dios está tratando hoy. ¿Por qué? Porque necesita probarte, porque te va a usar en estos tiempos. Gloria a Dios, aleluya. Nadie puede frenar la iglesia. Mira, hubo muchos tiempos. Hubo tiempo de patriarca, hubo tiempo de jueces, hubo tiempo de reyes y hubo tiempo de un hombre que llegó a la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Y hoy es el tiempo de la iglesia. Porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Señor. Estamos en la última dispensación. Aleluya, Señor. Estamos en la sexta. Estamos llegando a la última dispensación. Mira, el Señor te ha llamado porque tú eres la iglesia. Oh, bendito Dios. Y la iglesia es el tiempo de hoy. Hoy es el tiempo de la iglesia, no de hombres particulares, no de apóstoles, no de profetas. Es el tiempo de la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Y no hay diferencia. Somos todos. Señor, yo bendigo tu iglesia. Señor, que esta palabra, Señor, los despierte, los transforme. Y la unción de tu Espíritu Santo los levante y avive, Señor, el don que hay en ellos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo. Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo. Señor, y yo te doy gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Sí, Señor. Porque tú vas a hacer una obra maravillosa con ellos. Gracias, Señor. Bendito Dios. Aunque muchos te han tenido en menos, Sí, Dios no se ha Señor. olvidado de ti. Aleluya, Padre. Santo, Dios no se ha santo. olvidado de ti. Sí, Señor. Dios no se ha olvidado de ti. Gracias, Señor. Estás en su mente y en su corazón. Gracias, Jesús. Porque Dios te quiere usar, hermano. Sí, Señor. Hermano, Gracias, Padre. Dios te bendiga grandemente. Aleluya, Señor. Dios te levante grandemente. Ojalá, Gracias, Señor. pero que seas una persona usada grandemente por Dios, porque es lo que necesitamos.
Aquí no tiene que haber competencia, ni tiene que haber envidia. Aquí tiene que haber apoyo, hombro con hombro. Si tú eres profeta, gloria a Dios. Si tú eres maestro, gloria a Dios. Si tú eres un pastor y Dios te lo da, gloria a Dios. Si has sido enviado a las naciones con un ministerio apostólico para fundar iglesia, gloria a Dios, hermano. Amén, Señor. Dios te use grandemente allí donde el Señor te ha puesto y te ha llamado. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Dios te bendiga, hermano. Saludamos a todos los hermanos. Los hermanos que no hemos saludado, a la hermana Norma. Amén. Bueno, al hermano Fabián Contreras, a la hermana Janet, a la hermana Juliana y Amén. su hijo. Amén. Dios los bendiga. El Señor los grandemente. bendiga. Bueno, que realmente paz de Dios, hermanos, sobre todos ustedes. Amén. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana y bueno, que el Espíritu Santo nos pueda dar reposo, nos Amén. pueda dar paz en este tiempo. Los ¿no? amamos en Cristo. Amén, amén. Y realmente Dios necesita una iglesia como la que va a salir de este tiempo. Amén, Y tú eres sí, parte de Señor. esa iglesia. Gloria Créelo, a Dios. créelo, créelo. Gracias, Señor. Dios los bendiga grandemente y nos estaremos viendo mañana. Amén, hermanos. Dios mediante. Amén. Bendiciones.